Buenas noches, ingeniera Shirley. El día de hoy yo le voy a hablar sobre la tensión superficial. Tenemos como objetivo analizar las propiedades físico-químicas del agua a partir de una situación o fenómeno observable en el entorno de mí, describiendo el fundamento conceptual y la relevancia en el ámbito agrícola con apoyo de la literatura científica. La investigación tiene como introducción que la tensión superficial es una propiedad que tienen los líquidos, que permite soportar fuerzas externas, observables en fenómenos cotidianos, como la capacidad de ciertos insectos para caminar sobre la superficie del agua. Este fenómeno se debe a la atracción entre las moléculas semejantes, conocida como cohesión, y se mide en unidades de fuerza por longitud o energía de área. La química alemana. Agnes Louise Widermann-Pönkes hizo importantes descubrimientos sobre la influencia de las impurezas en la tensión superficial. Nos habla de que esta persona, a través del lavado de platos, mientras lavaba los platos, observó que unas sustancias o contaminantes flotaban sobre el agua. Y bueno, este descubrimiento sobre la influencia de las impurezas en la tensión superficial, contribuyendo al desarrollo de la ciencia de la superficie. La tensión superficial es el fundamento para entender diversos comportamientos líquidos que nos sirve como un indicador de cambio en la composición de una muestra líquida. Un fenómeno realizado en el ascenso capilar que se refiere a la capacidad de elevar su suelo por encima del nivel freático. En esto nos habla de que el suelo, a través de la capilaridad del agua capilar, esta agua capilar es la que encontramos en medio de los poros. Y esta también tiene una tensión superficial entre los poros. Y esta a su vez se desplaza por microtúneles, podemos llamarle así, y tiende a desafiar la gravedad y por eso tiende a irse para arriba. Eso también nos puede ayudar para que la planta absorba las reservas de agua, ¿no? Para las raíces, para que esas sean absorbibles. Se refiere a la capacidad de agua, como bien nos dice acá, por encima del nivel freático, iniciando su tensión superficial. Este comportamiento es crucial para los procesos de humectación y secado, ya que varía según el tamaño de poros capilares en el suelo. Esto es muy cierto, ya que los poros capilares en los suelos arenosos son más grandes, mientras que en los arcillosos podemos encontrar que son más pequeños, pero en gran cantidad. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de la molécula del agua. La molécula del agua, si bien se caracteriza por tener un oxígeno y dos hidrógenos. El oxígeno parcialmente es negativo, mientras que los dos hidrógenos son positivos. Entre los dos forman un ángulo entre los dos hidrógenos forman un ángulo de 104.5 grados. Se puede observar que la molécula del agua también tiene una propiedad, que es formar puentes de hidrógeno. Usa sus hidrógenos para conectarse a otras moléculas, ya sea de aguas o otras moléculas polares. Recordemos que bien la molécula de agua es una molécula polar. Eh, Tenemos un antecedente. Según Mesa y Ochoa, en el Boletín de Ciencias de Tierra en el 2012, nos habló sobre que el valor de entrada del aire en los suelos horribles es menor para los suelos finos, debido a la presencia de poros de mayor tamaño. El predominio de la capacidad en la succión matricial y menor requerimiento de la succión para iniciar de la saturación del suelo. Bueno, en el ejemplo práctico he utilizado mi envase 1. Bueno, en el ejemplo 1 pueden observar que he utilizado el envase, el agua y la mariposa. Si bien la mariposa tiende a flotar sobre el agua, y se la puede observar acá, y tiende a flotar sobre el agua. Esto se debe a que la mariposa no cuenta con gran peso y no hace que las moléculas de agua o la elasticidad del agua se rompa. Se puede observar. También es una propiedad del agua, ¿cierto? La elasticidad que tiende a tener. Pero se puede apreciar acá que flota.
ya que las moléculas de hidrógeno se encuentran unidas entre sí. Y este objeto no tiene gran peso que rompa ahí. Por lo tanto, se puede observar cómo ese elemento flota. Y se puede observar la tensión superficial del agua. En el ejemplo número 2 he utilizado una hoja, donde se parece mucho mejor la elasticidad, porque si ustedes la pudieran ver, es como que si la hoja quisiera estar así, unirse sumamente al agua, y el agua se puede ver como en esas partes donde la hoja tiende a irse para abajo, el agua también hace ese esfuerzo de la elasticidad, y se puede observar muy bien cómo nuestra hojita tiende a ser parte de este fenómeno, ¿no? Cotidiano, de la tensión superficial. Y en el último ejemplo he utilizado agua con un cabello. Es un ejemplo más común que he podido observar y el cual me ha gustado porque, pues, bien, cuando si bien nos peinamos, en mi caso yo utilizo una fuentecita de agua y los cabellos siempre flotaban en la parte superior y era llamativo. Y ahora lo puedo comprender mucho mejor. Y bien, una de estas aplicaciones que tenemos nosotros en ¿cómo se llama? En la agricultura es también el uso de productos. Te voy a detallar. Bueno, en las conclusiones, ¿no? Se puede concluir que este fenómeno en la práctica es muy importante para comprender la capilaridad del agua en el suelo y la disponibilidad del agua para las plantas. Si bien, como ya he hablado, que la capilaridad la capilaridad es el agua que tenemos nosotros entre los poros formados en el agua, que diga en el suelo, y el agua se encuentra ahí. Y bueno, y esta también va a ser disponible para las plantas. Si bien en el proceso de que el agua se gravita, en capacidad de campo ya podemos observar que esta agua se encuentra ahí. Y bueno, ya es disponible para las plantas a partir de las 24 horas. Y como también les hablé del proceso de aceleración, donde puede ser absorbido para las plantas, si bien después de ya un regado. Como también en la aplicación de adherentes y en la fertilización, en las fertilizaciones foliares y plaguicidas. Si bien hablamos, disculpen, cuando tenemos una hojita, nosotros mucho hablamos de los adherentes, ¿no? Y son esto. Cuando nosotros aplicamos, en un ejemplo sería las gotitas de los fertilizantes en nuestra hoja, tiende a tener esto, tiene la capacidad de adherirse, como pueden observar. Y en los productos foliares, pues sí es también utilizado, o en los plaguicidas. Y pues nada, gracias.